Palabra con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en este pasaje, lo que estamos en Números 27, versículos del 12 al 23, lo que está pasando es que una vez más, ya lo sabía Josué, ya lo sabía Moisés, llegaría el momento en el que a Moisés se le acabaría su tiempo. Ya Moisés tenía entendido de parte de Dios que no entraría en la tierra prometida. Aquí se le está sencillamente reafirmando lo que él ya sabía. Él no va a entrar a la tierra prometida. Él ha estado con este pueblo desde que salieron de Egipto. Los ha visto en sus debilidades. Los ha visto en tiempos de crisis, de pruebas. Los ha visto en sus tiempos de apostasía, cuando dejaron al Señor, cuando no quisieron seguir adelante. Él los ha visto en toda esa temporada de su vida. También ha visto morir en toda esta jornada en la que después de haber sido regresados de Cades Barnea hasta a las orillas del río Jordán frente a Jericó, probablemente un promedio de 40 personas debieron haber estado muriendo diariamente hasta que acabó la generación que salió de Egipto, hasta que se renovó la generación que ahora está por entrar a la tierra prometida. Así que Moisés tiene mucho que ver con ellos, pero ahora ellos tienen que pasar el Jordán, poseer la tierra prometida, y Moisés ya no va a estar con ellos. Así que la preocupación, ¿quién se va a quedar con ellos? ¿Quién los va a entender en sus arranques, esos momentos en los que a ellos se les hace fácil postrarse ante un becerro de oro? En esos momentos de crisis que les vienen a ellos y quieren apedrear al líder. Ahí está Moisés preocupado porque el Señor le acaba de confirmar a él que no va a entrar a la tierra prometida. Así que ahora le toca a Moisés la responsabilidad de dejarles un sucesor. Cuando leímos en Números 27, para los hermanos que van llegando, en el versículo 12 dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a mi pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Así que la oración que Moisés eleva al Señor con respecto a quién va a ser su sucesor, se eleva diciendo: ponga Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, el que conoce todos los asuntos, el que conoce cada corazón, el que está por encima de toda la vida de todo ser humano creado. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Moisés sabe que ese hombre tendrá que estar puesto por encima de la congregación. No será uno entre la congregación, será uno sobre la congregación. Aunque él mismo formará parte de los conquistadores y también él tomará una parte de esa tierra que están por conquistar, él tiene que saber que será un hombre sobre la congregación y deberá tener el entendimiento de que es uno de ellos, pero está sobre ellos. Y así es como Moisés pide: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Este tendrá la labor importante de sacarlos, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Es una labor tan fuerte, tan demandante, en la que pudiéramos nosotros pensar: ¿quién va a ser la persona calificada para que tome a toda esa congregación que estuvo siempre bajo un mismo hombre
Y ese fue su pastor por todo su tiempo, el pastor de sus papás y el pastor de ellos. Ahora, él va a ser el sucesor. ¿Y quién va a ser el sucesor? Alguien que tenga suficiente entendimiento para dirigir a una congregación con estas características. ¿Quién será este varón? Bueno, si tuviéramos nosotros que pensar quién es el mejor candidato para que tome a esta congregación, pues no sé, un médico. ¿Cuánto bien hace que sobre la congregación esté alguien que es un doctor? ¿Por qué? Porque va a ser muy educado, y los doctores saben muchas cosas. Él le pregunta a un doctor y se sabe los nombres de los medicamentos, para qué sirve un medicamento y cómo tienen tanto en su cabeza. ¿Saben cuántos huesos tenemos aquí o allá? ¿Cómo se divide esto y esto otro? ¿Cómo saben tanto? Bueno, aquí les conviene tener un doctor sobre la congregación. A un doctor. ¿Y qué mejor para que tanta gente que va a enfermar, niños, ancianos, pues tengan la confianza de ir con el pastor? ¿Por qué? Porque es un doctor. Así que a medianoche, doctor, ¿qué le puedo dar a mi hijo que está llorando demasiado? A ver, revísele la temperatura, los oídos, esto, tóquele el estomaguito. Muy bien, dele esto y dele esto. Ay, qué bueno que tenemos a un doctor que nos saca de tantos apuros. ¿Cuánto dinero nos ahorraría? ¿Cuántas penas de que el doctor no le atinó? Como no tenía interés el doctor, nada más que se le pagara su consulta. ¿Qué mejor que tener a un pastor que es doctor y que se interesa por nosotros? ¿No estaría bien que el pastor fuese un médico? Sería muy conveniente. Crearía mucha confianza a la congregación. Un hombre educado y un hombre interesado con ellos, y ellos podrían estar tan tranquilos en algo en lo cual son tan vulnerables cuando la salud falla. ¿Qué mejor que tener un doctor? Bueno, ellos van a entrar a poseer la tierra prometida, y hasta entonces solo han vivido en casas de campaña. Mejor, ¿por qué no le ponemos un arquitecto? Porque ellos van a construir. Un ingeniero que sepa de estructura y que le pueda preguntar: hermano, ¿cuántos hijos tienes? Muy bien, este va a ser el proyecto de tu casa. Le haces así, esta es la cimentación, porque el terreno en el que te tocó a ti construir tiene esto, vamos a medir esto. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque ya se ahorran mucho dinero en quién les va a diseñar, y como ese arquitecto, ingeniero, constructor, pues está interesado en mis hijos, pues sabe que no me va a meter en una casita que mide la ventana y la puerta y ahí está. Y ahí tiene uno que pasar por aquí para pasar al comedor. No, él es mi pastor, él sabe que necesita mi esposa una cocina grande, mis hijos necesitan una recámara, yo necesito un estudio. ¿Qué mejor que decirle al pastor: tú conoces a toda mi familia, ¿qué es la mejor casa? ¿Cuál es la mejor casa? El mejor diseño. ¿Un nivel? ¿2 niveles? Bueno, ustedes ya están grandes, ustedes necesitan un nivel y les conviene este sistema de cisterna, esto, depende de dónde te tocó vivir. Qué conveniente para una generación que está por conquistar y construir, que el encargado sea un ingeniero. Estaría muy bien. Pero bueno, ellos van a entrar a poseer una tierra, y ahora ya no van a vivir temporalmente, ahora van a ser vecinos permanentemente del otro. ¿Por qué no mejor, al momento de organizarlos a ellos, cómo les va a llegar el agua, cómo le van a hacer para trazar la calle sobre la cual van a pasar y van a habitar? Mejor, ¿por qué no les damos a un político? Alguien que sepa hablar con la gente, que lo sepa reunir y tomar acuerdos. Sí, un político. Alguien que sepa de gente.
Alguien que se proponga y los anime y les diga, vamos hacia este punto. Ustedes van a dar esto, ustedes esto, y vamos a hacerle así. Y vamos a poner ciertas leyes y ciertas normas. ¿Qué mejor que un político, no? ¿Quién es la persona más adecuada para dirigir una congregación? Pues un político, porque los políticos saben hablar. No les importa mucho si se puede lograr, lo importante es que la gente se emocione y dé lo que tenga que dar. Un político. No importa si él vive lo que está predicando o lo que está diciendo, lo que importa es que la gente salga motivada y dé y tome pasos. Eso es lo importante. Queremos un político suficientemente relacionado con el pueblo y suficientemente separado para que no necesariamente él sea el ejemplo de todo. Sencillamente lo queremos para que dirija al pueblo. Tú te vas para allá y tú para allá. Y cuando hay un conflicto, los junto, los pongo de acuerdo y esto es lo mejor. Sí, Señor, pon un político sobre esta congregación. Necesitamos a alguien que sepa tomar acuerdos y ayudarles a llevar un mismo fin y un mismo propósito. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando ellos se peleen? ¿Qué tal si ellos le venden un pedazo de tierra al otro y el otro dice, no me gustó este pedazo de tierra, ¿sabes qué? Nos vamos, mejor, ¿por qué no le damos un licenciado? ¿Cómo les haría bien tener un licenciado? Por lo difícil que es hoy en día encontrar un licenciado. ¿Por qué mi pastor no fue licenciado? Y tengo este problema, quiero esto. Y qué mejor, pastor. Usted que conoce las leyes y la Constitución, ¿qué debo hacer? ¿Demando? ¿No demando? ¿Me están demandando? ¿Necesito sacar este oficio? ¿Necesito meter estos papeles aquí? Ah, muy bien, según la ley y las normas, tasas. Y como ya ha cambiado eso, ¡ay, qué mejor que tener a un licenciado! Oh, si mi pastor fuera un licenciado. Que no sea corrupto, que nos oriente bien y que nos lleve bien. ¿Qué mejor alguien que conozca la ley y que nos oriente? Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un licenciado sobre la congregación. Pero también les haría falta un mecánico. ¿O sí? ¿Cómo batalla uno para llevar un carro al mecánico? Porque uno no sabe si le está diciendo, y sobre todo los eléctricos. Uno no sabe, le puedo inventar que la cabeza, que la computadora, que el sensor, y uno no sabe nada. Parece ser algo muy complicado el sistema eléctrico. ¿Por qué no mejor un mecánico y eléctrico? En transmisiones CDT estaría bien, ya no tendría miedo de comprar un Sentra, porque pero mi pastor es especialista en CDT. ¿Qué mejor que tener a alguien que se encargue de mis carros? La iglesia ya no batallaría con ya ve que siempre tenemos puros carros usados, andamos siempre. ¿Qué mejor tener un mecánico? Mi pastor es un mecánico certificado y cada año lo mandamos a no sé dónde para que se certifique en inyección, ahora en autos eléctricos. Le sabe a los carros eléctricos, a las baterías de litio y de no sé qué. Señor, ponles ahí un mecánico, porque estos hombres que siempre han andado en el desierto, ahora van a hacer carreteras y calles. ¿Por qué no les pones a un buen mecánico ahí que los ayude, los oriente? No compres ese carro, porque estos carros suelen fallar de esto. Mejor cómprate esta. ¡Ay, qué bueno que mi pastor es mecánico! ¿A quién pondrás, Señor, sobre esta congregación? Tan difícil, tan cambiante. Cada cabecita es un mundo. ¿Quién es capaz de tomar esta congregación e introducirla a la tierra prometida? Y es entonces que en su oración, cuando Moisés dice que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, es tan demandante, es tan demandante esa carga de hacerse sobre una congregación responsable. Pero mire cómo termina su oración: para que la congregación de Jehová no sea
como ovejas sin pastor. Porque una congregación no necesita un ingeniero sobre ellos, no necesita un médico sobre ellos, no necesita un licenciado sobre ellos, necesita un pastor. Amén. Un pastor. No, la gente no necesita a alguien que les dé tranquilidad en esta área o en esta otra área. Lo que esa gente necesita es alguien que tenga el corazón de un pastor. Y esa fue la oración de Moisés. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, a un pastor. Porque los pastores no somos ingenieros. No estamos ahí para construirles casas. Bueno, aunque lo hacemos, ¿no? Al empezar la obra, los hermanos que el pastor si logra comprar un terreno, pues hay que escarbar para los cimientos. ¿Quién va a estar ahí? El pastor. Y tenemos que aprender la diferencia entre una varilla de media, una varilla de 3/8. Hay que aprender a usar esta mano para hacer amarres, y bien amarres, hacer anillos. Qué tan separados van los anillos cuando se trata de un volado, qué tan cerca, qué tan separados. De que tenemos que meter las manos, tenemos que meterlas, pero nosotros no estamos allí para ser constructores, aunque construimos. Y si alguna hermana, viuda, un hermano está construyendo y tiene necesidad, ¿quién va a estar ahí? Allí vamos a estar escarbando, vamos a estar batiendo cemento. Allí un pastor va a hacer esto y es capaz de hacerlo, pero ese pastor no está allí para construirle casa a los hermanos, está allí para pastorearlos. Hay tantas cosas que uno como pastor tiene que hacer. Tumbar un motor, tumbamos un motor. Ojalá tuviéramos todo el dinero para tener un taller especializado que se encargara de toda nuestra flota. Pero tenemos una camioneta que tiene una llanta 13, una 14, y le adaptamos una transmisión manual cuando era automática porque salía muy cara. Pues le hicimos un hoyo, le metimos un clutch y ahí andamos. Así andamos, así estamos. Y necesariamente tenemos que bajarnos, saber cambiarle los frenos, saber cambiarle el aceite, las bujías, los filtros, darle el mantenimiento general. Porque, aunque sabemos hacerlo, y eso puede ayudarle al hermano, a la hermana que no sabe eso, puede ayudarme, sí, ¿cómo no? Aquí tengo mi juego de dados, le sacamos las bujías, le cambiamos esto, otro, le llevamos ahí a donde le diagnostican gratis, allí está, mire, es esto, vamos a hacer esto, y ahí está. ¿En qué área de la vida no está involucrado el pastor? Si están construyendo, ¿quién está ahí? El pastor. Si están enfermos, ¿quién está allí? El pastor. Si se les queda tirado el carro, ¿a quién llaman primero? ¡Al pastor! Es que no es mecánico, ni grullero, pero es el pastor. ¡Ay, se nos quedó el carro, no prende! Automáticamente, pastor. Hermano, ¿qué pasó? Se me quedó el carro, aquí no sé qué pasa, no prende y tengo que llegar al trabajo. ¿Y qué quiere que haga? Y aunque uno no es mecánico de profesión, va a ir allá. Y va a llevar gasolina, y va a llevar cables, y va a llevar algo de herramienta, a ver qué puede hacer. ¿En qué área de la vida de los hermanos no está involucrado un pastor? En todas las áreas. Llega a cierta edad y los pastores están cansados, herniados, enfermos. Ay, si nomás se paran en el púlpito y predican. Uy, no. Ven los edificios hechos, se hicieron solos. ¿Quién se anduvo peleando en el ayuntamiento? Ándele, ingeniero, déme permiso para hacer esta barda. Vuelve después, ¿qué le traigo esto? Y ahí va uno a hacer medidas, a hacer esto. ¿Y quién es el que está ahí? El pastor. El pastor.
¿En qué áreas de la vida de una iglesia un pastor no tiene injerencia? El pastor hace de todo, pero no está allí ni para ser un médico, ni para ser un ingeniero, ni para ser un licenciado, ni para ser el político. Está allí para pastorearlos, La dignidad de nuestra profesión y de nuestra posición es nuestro llamamiento al ministerio. Nosotros tenemos una escuela cristiana, y nuestra escuela cristiana, aunque es una escuela pequeña y muy humilde, la mayor bendición de los maestros de nuestra escuela cristiana no es en dónde fueron preparados, es que fueron llamados por Dios para el ministerio de la educación cristiana. ¿Cuál es la mayor calificación de un pastor? Que tiene una maestría en griego, en Antiguo Testamento, que tiene un doctorado. Todo eso ayuda y es muy bueno, pero la mayor dignidad es que es llamado a ser un pastor. Amén. La educación, la posición, la interesa en todo el aspecto exterior del pastor, sí tiene su lugar. Pero la oración de Moisés es que ponga Jehová, llama a Jehová a un pastor sobre esta congregación. Lo que esa congregación necesita es a un pastor. A veces nosotros nos preocupamos porque no sabemos qué recetarle al hermano, que está afligida porque el esposo se le está ahogando. Ojalá supiera medicina, pero no sé medicina. Ojalá supiera cómo arreglarle la transmisión del carro del hermano que está tan necesitado. Ojalá pudiera diseñarles y decirles cuánto acero lleva y cuán profunda debe ser la zapata. Pero en fin, allí no estamos para eso. Estamos allí para pastorearlos. Ese es nuestro mayor valor. Fuimos llamados por Dios para pastorear a esa congregación. Para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Las ovejas, cuando usa el término Moisés y compara al pueblo como ovejas, realmente cuando uno ve un rebaño de ovejas, pues todas son iguales, todas son igualitas. Uno no puede distinguir una de otra, pero el pastor sí. Y el pastor incluso le da nombre a esa. ¿Por qué? ¿Por qué le puso mansa? Porque la ha pastoreado y conoces, y aunque es igualita que la otra, el pastor sabe que ella es mansa y que ella es inquieta, por no decir terca. Hay hermanos inquietos en la iglesia. Ahí está la inquieta. Y aunque son iguales y se ven iguales, hay alguien que sabe quién es él y quién es él. Y les llama por nombre y las conoce. Y es pastor de la una y de la otra. Hay hermanos en la iglesia que le llaman, pastor, estoy aquí en la llantera y le voy a cambiar las 2 llantas de enfrente a mi carro y estoy usando la, no sé, 2.14.50.16, pero aquí el llantero me dice que le ponga la 2.25.14.16. ¿Cuál le pongo? Yo soy pastor, yo no soy llantero. Muy bien, bueno, y ahí está uno, ¿no? ¿Y cuánto cuesta la 14? ¿Cuánto cuesta la 16? Pues cuesta tanto. ¿Le alcanza para la 16? ¿Y de qué marca es la 16? Pues de esta marca. No se vería muy alto, no rasparía su carro al dar vuelta. No, el llantero dice que no, muy bien. ¿Y cuál le gusta a usted? ¿Le gusta? Sí, es que batallo mucho y raspa mucho el carro con esas llantas bajitas. Pues hermano, entonces póngale las grandes. Muchas gracias, pastor, qué bueno que me aconsejó. Y
porque hay hermanos que no tienen carácter para definirse, le ponen una o la otra y le llaman a uno para cositas como esas. Ahí está la mancita. Hermanos que son muy tímidos y que la gente se puede aprovechar de esa nobleza y abusan de ellos. Esa ovejita, el pastor la conoce y la llama por su nombre y sabe aquellas áreas en las cuales esa ovejita es bien sensible y puede ser vulnerable. Y conoce a aquella inquieta. De pronto, no lo vi. Salí a ver y ni nos avisó, ni nos pidió opinión, ni nada. De pronto ya compró un carro, qué bonito carro, qué bueno. Ni nos preguntó si estaba bien, cuánto tiempo va a estar endeudado, nada. Ellos son su propia ley. Cumpleaños el pastor, ahí está la inquieta saludándolo, agradeciéndole. Se pasa de largo como si no le importara. No es que a uno no le importe, así es él. Y uno no ama más a aquel que a aquel. Las dos son sus ovejas. Pero eso solo lo puede hacer un pastor. Si fuera un político, diría: fuera de aquí, te expulso de mi partido. Si fuera un médico, le prepararía una bebidita para que realmente le afectara y ándale pues. Si fuera un ingeniero, le haría mal sus trazos para que se le cayera a su casa. Pero como soy su pastor, puedo amar al uno y puedo amar al otro. Porque eso es un don de Dios. A veces nos decepcionamos de los hermanos de la iglesia. A mí me ha pasado en varias ocasiones y me he entristecido mucho sobremanera. A veces mis hijos lo han notado. A veces mi hijo me dice: no te desanimes. Tú ya conoces a esta familia. Se le olvidó a esta familia todo lo que hiciste cuando te enfermó su niño, todo lo que diste, en todos los sentidos, todo eso. Y ahora no te preocupes, no te apures. Y a veces uno no puede evitar que eso le afecte y lo apasiona. Y es entonces donde uno tiene que recordarse que está allí, no para que le paguen la consulta y le reconozcan sus ingenierías. Está allí uno porque Dios lo llamó nada más a pastorear a la débil y a la fuerte, a la agradecida y a la mal agradecida. Por eso Moisés les está pidiendo a un pastor, no les está pidiendo a un profesionista. Aunque nuestra profesión es ser pastor, nosotros no estamos ahí por ser profesionistas, estamos ahí porque Dios nos llamó al ministerio. Y eso es algo que constantemente tenemos que recordar en nuestro corazón. Estamos ahí porque Dios nos puso sobre esta gente. Entonces el Señor le responde a su oración a Moisés y le dice en el versículo 18 de Números 27: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. La característica de este joven pastor es que en él hay espíritu, o lo mismo podría ser, en él hay un don para eso. Hay un don. Es que Josué no se puede poner solo. Él no puede decir: yo me voy a poner como candidato. No, es el Señor el que le puso a él. Su oración es: ponga Jehová un varón. Entonces el Señor le responde y le dice: ahí está, este es Josué, en él hay espíritu, en él yo he puesto espíritu. Él tiene un llamamiento, un don. Y eso es algo de lo que cada uno de nosotros debe estar seguro. Si uno es llamado al ministerio, si es llamado al ministerio. Cuando yo me fui a la escuela, mis hermanos eran pastores, tenía 4 hermanos pastores. Y me acuerdo de un maestro, estaba empeñado en desanimarme. Eran 2 maestros. Era hermano yo de David Cortés. Mis otros 3 hermanos no eran tan conocidos, pero está aquí por David Cortés. Y había los devocionales ¿y crees tú que porque tu familia pastores vas a ser? Tú no sirves para esto, regrésate. Y a otro pastor: si no me das un versículo donde Dios te llamó, te vas de aquí.
así presionando y presionando y presionando y presionando. Después de mucho tiempo, digo, bueno, tenían buena intención. Me costó mucho trabajo que ellos me trataran así, nomás porque yo era hermano de David. Está bien. Pues, ¿qué les duele? Ay, si estás aquí porque quieres ser como tu hermano. Pues no, yo quería ser ingeniero civil. Y ya estaba con las solicitudes a la universidad. Había estudiado la preparatoria, estuve trabajando en el verano y ya iba a la universidad, a ingeniería civil. Me encanta la carrera esa. Y en ese verano el Señor me llamó. Yo no estoy aquí para ser como David, yo quiero ser un ingeniero civil. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú? Pero esos aguijones que Dios puso en mi recién llegada vida al seminario, al instituto, como quiera que sea, tuvieron que reafirmar en mí si realmente estaba allí, porque como mis hermanos son pastores, pues yo también tengo que ser pastor, o si el Señor me llamó a mí al ministerio. Y leyendo la Biblia, y en parte buscándole un versículo al maestro que me lo pidió, encontré Gálatas, cuando dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Y de ahí me acordé que cuando yo nací enfermo, yo no iba a vivir, con meningitis. Si me aliviaba, quedaba mal de la cabeza. Si sobreviví y no me morí. Y no me morí. Mal de la cabeza a veces. En realidad, en el fondo, yo sé que como todos los pastores, estamos ahí sencillamente porque Dios nos llamó y nos puso. Y ahí estamos. No porque no supiéramos hacer otras cosas, sino porque a Dios le agradó apartarnos de todo lo demás y ponernos ahí. Y en cada uno usó diferentes circunstancias, diferentes influencias. En mí, cuando tenía como unos 5 años, a un predicador, y se apellidaba Torúa, peloncito así, allá en la iglesia. Yo estaba sentado junto a mi papá y otro hermano, unas bancas color café oscuras, y él predicó, si Israel calla, las piedras hablarán. Y nunca se me olvidó de qué trató el sermón. Yo estaba muy chico para comprender todo, pero el Señor empezó a poner detallitos. Luego estuve en una iglesia sin pastor y vino un viejecito que no podía hacer muchas cosas, y ahí estuve como su asistente, porque yo vivía enfrente, así que le ayudaba a abrir, a cerrar. Empecé a dirigir himnos. Luego el pastor se tuvo que ir, que estaba muy anciano. La iglesia se quedó sin pastor, y allí en una vez no había quien predicara. Y me acuerdo, yo debería tener unos 14 años, pues Mateo 5, y me acuerdo lo primero que dije, pues ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y fue lo primero que yo compartí. Así, ¿no? Y Dios usó todos esos detalles hasta llevarme a las puertas del ministerio. Y yo puedo decir, aquí estoy yo, porque no. Si hay espíritu en mí, es porque Dios lo puso. Y de eso uno realmente nunca se puede gloriar. Porque si hay espíritu, es porque Él nos dio ese espíritu. Si hay un llamamiento, es porque Él nos lo dio. Si hay un don, es porque Él nos lo dio. Nosotros no nacimos con eso, ni nos lo pusimos solos, ni nos lo conseguimos. Porque éramos muy buenos. Mi hermano David sí siempre fue muy buen orador. Y él iba a las filas del priismo en juvenil allá en nuestra ciudad natal. Y era llamado porque era siempre muy listo, tenía su carácter, su personalidad.
Pero en realidad el espíritu que hay en él no fue por quien él era en su juventud y la influencia que él tenía, no, fue porque Dios puso espíritu en él. Podremos ser muy capaces, podemos sentirnos muy incapaces, pero tanto en el uno como en el otro, allí hay espíritu de Dios, y eso es suficiente para cumplir con el llamamiento de pastorear a una congregación. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, dice el versículo 19, y delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él. Y este es el otro aspecto en el que creo que últimamente nosotros como pastores no estamos muy ocupados, y eso es en la dignidad de nuestra posición. Yo creo que una de las cosas que en las deficiencias de la iglesia de los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, uno de los asuntos que se nos están saliendo de la mano es la falta de dignidad que los pastores estamos teniendo al ejercer nuestro ministerio. Y eso tiene que ver asuntos desde cómo predicamos, el carácter con el cual predicamos, o esa línea que a veces tendemos a pasar, que es la de rebajar la predicación a algo vulgar entre el pastor y su congregación, no cuidando lo sagrado de la profesión de predicar, y convirtiendo esto en historias emocionales, en cuentos psicológicos, en buscar conseguir un resultado sin que la palabra de Dios nos lleve a eso. Los seminarios ya no están tan ocupados en enseñar a estudiar la Biblia a los candidatos al ministerio. Están más ocupados en cómo hacer de esos muchachos muy brillantes en las computadoras, en cómo manejar esto y pasar documentos. Y ahí están, son expertos. Denle a ese muchacho una computadora en el seminario, ya está, y son expertos en eso. Y se suben al púlpito sin contenido de la palabra de Dios en su corazón. Así que quieren ser profesionales y empiezan a hablar. Una vez un muchacho se paró y dijo: pues yo creo que el ícono de tu vida debe ser el ícono de nuestra vida. Y eso no la sacó. Un maestro que un día escuché dijo: vamos a aprender cómo conectar con la gente. Entonces esas son las campañas de motivación, cuando se contrata a un motivador para que venga a ayudarle a los empleados a subir sus números. ¿Cómo que conectar con la gente? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Pues lo moderno de hoy en día. Moderno, lo que es rebajar la enseñanza nuestra a los profesionistas de hoy en día, a la juventud de hoy en día que tienen mucho dinero por andar en las redes sociales, y llegar a esa gente y adecuar el mensaje de la palabra de Dios a los nuevos tiempos, como si la iglesia y el pastor tuviera que hacer actualizaciones. ¿Han ido a un consultorio? Antes uno entraba al consultorio y estaba el doctor bien vestido, con su bata y su corbata. Oiga, y está un chamaco ahí sin calcetines, con unos tenis todos sucios, con su batita de que se fue al quirófano, y me está atendiendo en una consulta en su oficina, tomando café.
Es la nueva versión de los doctorcitos ahora. No es que no sepan, pero mírenlos nada más. ¿A poco usted es doctor? Y estudió en Harvard y no sé qué. Y sí, de que está ilustrado, lo está. ¿Pero qué pasó? Pues es la manera en la que conectan con sus nuevos pacientes. ¿Por qué? Porque ahora la gente ya no se viste para salir. Hoy se pone sus tenisitos allí, ni calcetines usan, sus pantalones entallados, su playerita y su cachucha. Vas a ver al doctor. No se afeitan. Ahí andan barbudos. ¿Qué les pasa? Bueno, pues los pastores tampoco. Ahí andamos barbudos. Un pastor barbudo se para atrás de su púlpito para predicar la palabra de Dios, mal aseado. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia ahora andan todos ahí mal vestidos, mal peinados. Pues los pastores también mal peinados. Ahora la barbita así, también la barbita así. Ahora camisas negras con corbatas amarillas, el pastor con camisa negra y corbata amarilla. Esa dignidad la estamos perdiendo. Al no entender que estamos detrás de un púlpito ministrando la palabra de Dios a esa congregación tan necesitada de la palabra de Dios. Pero esa dignidad la estamos perdiendo porque el modernismo nos está llegando. Ok, yo soy el pastor. Muy bien, hermanos. Ya les pasé ahí el bosquejo. Abran ahí su Face, esto y esto otro. Aquí está conectado. Tenemos un Wi-Fi gratis en la iglesia. Ahí está, número 1. Ahí está, como dijo el filósofo no sé qué, ahí está. Y la Biblia, predicador. Sí, aquí está. Ahí se la dejé a mi esposa. Si es que acaso traemos la Biblia, y si acaso traemos una Biblia que dice Santa Biblia y no una Biblia en forma de Levi's. ¿Por qué? Porque ahora si soy joven, la Biblia es de Levi's. Si soy mujer, la Biblia de la mujer. Si es niño, hasta con monitos. Y los pastores ya no nos subimos con la Biblia, nos subimos con un aparato que dice exactamente lo mismo. Sí. Y aunque no está mal que el pastor, en lugar de abrir su Biblia, abra su tableta, no tiene nada de malo, pero no tiene nada de bueno tampoco. Por lo menos se sube el predicador con su Biblia, a veces la abre, a veces no la abre. Por lo menos la Biblia está en el púlpito, pero va a depender de su máquina. Y ahí está. Se ve más importante. Los jóvenes, cuando Pablo estaba estudiando en la escuela, ¿y cuadernos? No, ya no usan cuadernos, llevan su máquina. Y ahí están bien sentados. Imagínense, un recién graduado de la universidad, llega a la iglesia, ¡wow! El pastor. Ese es mi pastor. Va a llegar el día en el que ni siquiera la Biblia suba. Los predicadores ahora se convierten en predicadores. Y de allí ni la palabra de Dios o nuevas versiones. ¿Y después qué vamos a hacer? Cuando despertemos a la realidad de que los púlpitos no se está usando la Biblia, ya va a ser demasiado tarde. Ya para entonces los pastores con cabello rojo, con arete, sin corbata, con playerita, desfajados, con tenis, con Levi's rotos. Para cuando veamos esa realidad, ya deberá ser demasiado tarde. Hoy en nuestras queridas iglesias los pastores se suben mal hechos. Pondrás de tu dignidad sobre él. Y eso es algo que no se nos debe olvidar. Porque la nueva generación de pastores han perdido su dignidad.
No tiene nada de malo usar una camisa azul fuerte, subidota. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Yo soy bien, no estoy viejo, pero a mí me enseñaron a usar camisa blanca en el público. ¿Qué tiene de malo que no use camisa blanca? No tienen nada de malo, pero no tiene nada de bueno, porque de allí ya después empiezo a cambiar mis tonalidades de las corbatas y necesitan entonces corbatas contrastantes. Y ahora en lugar de pastor, él se parece un gángster. Y ahora el traje ya no es un traje común, ahora es un traje que tiene unas solapas así, que se abrocha de ladito, con unos zapatos así de largos, claros, color claro. Y empiezan a ver esas cosas que hoy empezamos a ver. Ya no es un predicador sobrio, ya es un predicador moderno que está sujeto a las modas de estos tiempos. Y tenemos a pastores modernamente. Es cierto que ya no usamos un pantalón encampanado así, pero también es cierto que no usamos unos pantalones tubito así, porque así son los nuevos trajes de men's fashion. Pero así se suben los queridos pastores, con pantaloncitos encogidos aquí, con pantaloncitos de cuadritos, con pijamas. Está bien, están bonitos, hay quienes le lucen, pero un pastor se sube sobrio a su púlpito. Sobrio, sobrio, sobrio. Sus colores, su estructura, su planchado, su acomodo de la corbata. No nos subimos al púlpito así porque hace mucho calor. Eso es falta de dignidad. No nos subimos mal rasurados a la iglesia. Eso es falta de dignidad. Eso se está perdiendo en nuestras iglesias hoy en día. Es ese modernismo combinado con la informalidad. Va a progresar tarde o temprano en que en el día de mañana nuestras iglesias ya no tengan a sus pastores, a hermanos que tengan un corazón de pastor y se busquen a cualquier jovencito que sepa el alcance de las redes sociales. Que están buenas las redes sociales, tienen su alcance, pero un pastor no está aquí porque sabe manejar esto y lo otro. Y no debemos sentirnos mal porque no sabemos meternos a ciertos sitios y descargar, reenviar o hacer una tabla. ¿Que nos sirve? Sí, sirve. Sí, sirve. Sí, sirve. Pero trae mucho más peligros que sus beneficios. Allí estamos y nuestra dignidad es porque el Señor nos llamó a pastorear. Pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Eso quiere decir que nosotros no necesitamos más que nuestra dignidad para que la congregación nos siga. No necesitamos nosotros modernizarnos ni actualizarnos. La verdad siempre ha sido la misma. Necesitamos nosotros sencillamente mantener nuestra dignidad en el púlpito. Y por último, dentro de lo que estamos destacando aquí, una cosa más destacamos. Y versículo 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Este asunto del Urim eran esas dos piedras que tenía el sumo sacerdote en su pecho, cerca de su corazón. Y cuando había asuntos que no estaban así declarados específicamente en la ley de Moisés, entonces la gente iba a consultar al sacerdote por Urim y Tumim. Y estas luces y perfecciones, así pudiera traducirse el Urim y el Tumim, solamente hacían esto. Si una piedra brillaba, querría decir que sí. Si la otra brillaba, querría decir que no. Y eso solamente lo sabía el sacerdote. Así que venía
la persona y consultaba al sacerdote y al sumo sacerdote debajo de su efod y entre su corazón y su ropa interior, ahí estaban las piedras. Y cuando él consultaba al Señor, entonces el sacerdote sabía cuál de las dos piedras se había iluminado. Y entonces le decía a él, Dios dice que sí, o Dios dice que no. Entonces esa persona tenía que aprender a saber que estaba delante de Urim y Tumim. Él no sabía por qué, ni por qué sí, ni por qué no. Sencillamente, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dígame por qué. El sacerdote podría decir, ni siquiera yo sé por qué. Sencillamente, es lo que Dios dice. Es todo. ¿Me puedo casar? No. Pero ya tengo todo, es cristiana, todo está dado. Sí, pero no. No entiendo, no comprendo. Sí, pero si desobedeces estás contra Dios. Aunque todos la suma de tus objetivos diga que sí, si Dios dice que no, es no. Y esa es una delicada responsabilidad de nosotros como pastores. A veces los hermanos no saben si comprar o vender, si cambiar de trabajo o no, si esto es su hijo y sencillamente vienen a pedir consejo. Qué delicado momento en el que nosotros le decimos, hermano, yo creo que Dios dice que no te salgas de ese trabajo, no te vayas a esa ciudad, no te cambies de ese momento, no te asocies con fulano de tal. Pastor, pero ¿por qué? Yo no entiendo, hermano, yo ni siquiera puedo explicarte cómo, pero no. Y el hermano tiene que saber decir que no. Y hay cosas que nosotros no sabemos explicar y no sabemos cómo plantear. Pero nosotros hay eso, el Urim y el Tumim. Hay cosas que ni siquiera a nosotros el Señor nos explicará, sencillamente nos dirá, dile que no, o dile que sí. Qué responsabilidad de nosotros como pastores de estar en la presencia del Señor, porque en alguna y más de alguna ocasión nos tocará decirle a un hermano que sí o que no. No de acuerdo a las circunstancias y a mi experiencia. Mire, hermano, de acuerdo a la experiencia todo apunta. Sencillamente, hermano, no. No sé por qué, hermano. No sé. Pero no. Permanece ahí donde estás. Es que sí, hermano, y yo te entiendo, y si por mí fuera, mira, te diría, deja ese trabajo, esa es una mejor opción. Si por mí fuera, yo te diría que todos los factores humanos te llevan para allá. Sumamos los pros, sumamos los contra, ganaron los pros, vete para allá. Ya está, haz la voluntad de Dios. Pero a pesar de que toda esta lista gana, no. ¿Qué es un dictador o qué? No. Es un pastor. Es un pastor. Y una de las delicadas responsabilidades del pastor es decirles a los hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Qué delicado, ¿no? Qué delicado. Que el Señor nos ayude como pastores a ser esos hombres a los que Dios llamó. Buen Señor, al terminar nuestros pensamientos en esta hora, te damos gracias a ti, Señor.